Y vamos hasta la galería del hemiciclo principal, en donde Mario Bryce ya se encuentra listo porque están por terminar de pasar la asistencia para el inicio de la sesión plenaria. Mario, adelante nuevamente. Muchas gracias, Álvaro, gracias por el pase, así es, como bien tú lo adelantabas. Bueno, ya queda muy poco para cerrar la asistencia en esta sesión del Pleno, pero hay que recordar un poco sobre lo que se ha llevado a cabo más temprano y tiene que ver con la Comisión de Constitución, quien ha trabajado en base a la aprobación de informes sobre 3 decretos de urgencia. Es importante resaltar este trabajo de la Comisión de Constitución y Reglamento por aprobar por unanimidad 3 informes elaborados por el grupo de trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y también tratados internacionales ejecutivos. Según explicó el coordinador de este grupo, Miguel Torres, se trata de los decretos de urgencia 015-2017, 003-2018 y 004-2018, los cuales sí cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y el reglamento del Congreso y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es decir, pues cumplen con ser medidas extraordinarias en materia económica y financiera, dados en función de interés nacional, entre otras razones, fue lo que dijo. Bueno, y en torno a lo que tiene que ver la agenda de esta sesión del Pleno, hay que informarles que se van a ver diferentes dictámenes, como por ejemplo de defensa nacional. Hay un proyecto de resolución legislativa, la 2007, que tiene que ver con la modificación del anexo de la resolución legislativa 30724, que autoriza el ingreso de personal militar al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con las Fuerzas Armadas extranjeras, correspondiente al año 2018, en el extremo correspondiente al mes de abril del 2018. Eso es una iniciativa del Poder Ejecutivo que se está viendo con carácter de urgencia, así como también que tiene que ver con defensa, el 2608, el cual propone modificar el anexo de la resolución legislativa que autoriza este ingreso correspondiente a abril, mayo y junio del año 2018. Bueno, en otros temas también que se van a ver el día de hoy en esta sesión del Pleno está de Economía y Descentralización, el proyecto de ley 1718, con el cual se propone regular la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas. Esta es una iniciativa también del Poder Ejecutivo, como también importante es educación. Estos proyectos de ley 2073, 1993, 2280 y 2281, con el cual se propone prorrogar la moratoria para la creación de universidades públicas y privadas. Un tema que se había tratado mucho en la Comisión de Educación semanas atrás, Álvaro. Muy bien. Habría que también considerar que esta semana se va a llevar a cabo el pleno de hoy y también el del día jueves, como es costumbre, porque hay una participación especial de parlamentarios extranjeros para la próxima semana a portas de la realización de la Cumbre de las Américas. Esto ha originado que el trabajo se acumule para esta semana a fin de no retrasarlo, habida cuenta que la siguiente no habría pleno. Es correcto, Álvaro, y esto también se ha podido comprobar con el trabajo de las diferentes comisiones pues que son conformadas aquí en el Poder Legislativo y también los grupos de trabajo que se vienen reuniendo. Se están adelantando los temas porque, como tú bien lo dices, pues la próxima semana va a ser una agenda más recargada aquí en el Poder Legislativo, ya que van a asistir parlamentarios andinos, es importante decirlo, a puertas de la Cumbre de las Américas, y van a haber reuniones de trabajo en donde van a poder intercambiar ideas en materia económica, en materia de educación, en materia también
de transporte, que es muy importante, ¿no? Se sabe que hay un trabajo entre los países de la región en este intercambio de ideas que puedan sin duda afianzar esa relación y también pues el apoyo económico y la ayuda e intercambio que existe en lo que tiene que ver con políticas de Estado, ¿no? Así es, y más aún que la presencia de parlamentarios andinos va a ser la presencia de parlamentarios latinoamericanos en el Parlatino. Correcto. Además, habría que considerar que tendría que convocarse luego de la Cumbre de las Américas a este pleno exclusivo para el voto de confianza al nuevo gabinete, con lo cual también el trabajo ordinario de la aprobación, sustentación y debate de los proyectos de ley podría verse más retrasado. Es correcto, Álvaro. Como se sabe, pues ya juramentó un nuevo gabinete y definitivamente aquí desde el Palacio Legislativo pues se le tiene que brindar el voto de confianza luego pues de escucharlos y también pues un debate que se da como es costumbre en cada uno pues de los congresistas quienes participan pues de este debate que puede ser amplio, que puede durar muchas horas para poderle brindar este voto de confianza que espera el Poder Ejecutivo, ¿no? Así es un voto de confianza antes que al gabinete en sí, al plan de trabajo que van a exponer, a las políticas públicas que se van a implementar en sectores de urgencia y que el mismo presidente Vizcarra, con su presencia, pues tácitamente está marcando la agenda, como por ejemplo las inspecciones que ha hecho inopinadas a colegios, hospitales y a la misma región más golpeada que ha sido la de Piura en la esperada reconstrucción con cambios. Un tema que en su momento fue dejado de lado, ¿no? Y la reconstrucción con cambios se hace importante no solamente en Piura, sino también en ciudades como Chiclayo, como en Trujillo, como en Tumbes, ¿no? Lugares que fueron golpeados, en donde pues se destruyeron carreteras, en donde aún no se ha recuperado tampoco la población, porque necesita de viviendas dignas para poder vivir. Sin duda es un tema que está pendiente y es a lo que se le ha dado prioridad. Y es un tema que aquí en el Congreso de la República se ha venido trabajando en las diferentes comisiones. Se han unido, recordemos, las sesiones también conjuntas de las comisiones de vivienda, de construcción, en comisión de transportes, en donde se ha tratado pues de unificar los temas para que de una u otra forma poder ayudar también desde aquí, desde el Congreso de la República, al Ejecutivo a poder ejecutar, como bien lo dice el nombre, pues estos proyectos que se quedaron pendientes. Sin duda el nuevo presidente Martín Vizcarra está ocupado en ello y pues van a traer estas propuestas aquí al Congreso de la República en los próximos días y estaremos pendientes también informándoles sobre lo que va a ser este voto de confianza. Mira, Álvaro, te quiero contar que ya se está finalizando con lo que es la asistencia de los congresistas a esta sesión del Pleno que va a observar el día de hoy el proyecto de ley 1812, el cual propone modificar el artículo 58 de la ley 29.571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, para fortalecer la protección del mismo ante las llamadas telefónicas spam. Un problema, ¿no?, del cual se venía quejando también diferentes congresistas gracias a la voz de los ciudadanos. Y los ciudadanos pues definitivamente muestran estas quejas y los congresistas las canalizan en cada una de las mesas de reunión y es un tema que ya se encuentra como proyecto de ley aquí, en esta sesión del debate que se va a dar el día de hoy de defensa del consumidor. Esta es una iniciativa del Grupo Parlamentario Fuerza Popular que ha venido siendo trabajado, ¿no? Así como también en Cultura, el proyecto de ley 1827, en el cual se propone declarar de interés nacional la protección, conservación y puesta en valor de los usos y costumbres culturales del pueblo de Jarajput, esto de la Reserva Comunal Amaracarí de la provincia del Manu, en los departamentos de Madre de Dios y Cusco. La Comisión de Cultura está trabajando, hemos visto la Comisión de Educación también con su presidenta Paloma Noceda el día de ayer, en donde han visto temas muy puntuales. Ayer estuvo
el ex ministro Idel Wexler, ¿no? Recordar también sobre lo que está dejando para pues los próximos ministerios, para este nuevo gabinete, y qué es lo que hay que desarrollar en temas de educación. Es un tema que se encuentra en proyecto de ley también, que tiene que ver con la ley universitaria, que el día de hoy se va a debatir porque se propone precisar los artículos 39 y 47 de la ley 30-220, que es la de la ley universitaria, complementando la legislación en torno a los estudios semipresenciales y a distancia reconocidos en la norma. Se hablaba, por ejemplo, ¿no? Se debatía sobre esta educación a distancia que ahorraría mucho dinero también, y porque hay maestros que no pueden llegar hasta sus localidades por la lejanía, y es sin duda pues una pérdida, ¿no? de tiempo, es una pérdida también de dinero. Muy bien, estábamos viendo la pizarra electrónica, ya con, ahí la volvemos a ver en pantallas, en el recuadro grande de la derecha, ya prácticamente con el quórum, más del quórum reglamentario asegurado. Ya han marcado una buena cantidad su registro electrónico los congresistas, y en cualquier momento se da inicio al pleno. Está en la mesa directiva el Mario Mantilla, vicepresidente Mario Mantilla, y en cualquier momento se da inicio a esta sesión convocada a partir de las 5 de la tarde. Vemos que ya también ha llegado el presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien se apresta a tomar su ubicación. Así es, Álvaro, ya llegó el presidente del Congreso, Luis Galarreta, para dar inicio a esta sesión el día de hoy. Nosotros conversamos también anteriormente, en otras ocasiones, sobre el tema de la justicia, de la Comisión de Justicia, que el día de hoy ha sesionado, y tiene que ver con una iniciativa de Fuerza Popular, un proyecto de ley que es el 1106, la cual propone la ley que tutela los intereses del Estado en los procesos judiciales por los delitos de corrupción. Es un tema que se va a debatir, es un tema que sin duda pues va a crear un conversatorio, un amplio debate cada uno de los congresistas de las diferentes bancadas, ya que todos están de acuerdo, ¿no?, con esta lucha, y también con el tema que tiene que ver con los procesos judiciales por los delitos de corrupción. Así como también no podemos dejar de lado el trabajo de la Comisión Agraria, que se va a ver reflejado el día de hoy con el proyecto de ley 478, que propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la ejecución de un proyecto. El proyecto es el de inversión pública, afianzamiento hídrico de la cuenca del río Tambo, para el mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola en los departamentos de Puno, Moquegua y Arequipa. Cuando hablamos de recursos hídricos estamos hablando también del agua, y definitivamente esta es una problemática. Existe aún una brecha de las personas que tienen acceso al agua y pues a las cuales no les llega. Entonces definitivamente también recordarles que en el programa Voz Ciudadana ustedes van a poder conocer esta situación gracias a dos expertos, a dos ingenieros, quienes llegaron hasta el Congreso, y van a poder ustedes sacar sus propias conclusiones. Hemos podido conversar con gente de la calle también en torno al tema, y es preocupante porque hay personas que solamente tienen agua de 10 a 2 de la tarde y de ahí no más, o gente que tiene de lunes a viernes y los fines de semana no les llega el agua. Entonces hay un problema en lo que tiene que ver con los recursos hídricos, con el agua, y es importante sin duda para debatir. Hay que resaltar también, Mario y amigos televidentes, que allí en este mismo hemiciclo en el cual los congresistas se aprestan a dar inicio a esta sesión ordinaria, pues se aprobó la ley de la carrera del trabajador judicial, que hoy ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano. Consta de un título preliminar y además 5 títulos con sus respectivos capítulos, en donde se especifican y detallan los nuevos parámetros, las nuevas escalas y jerarquías que van a tener con deberes y derechos los trabajadores del Poder Judicial. Es una iniciativa que partió del Congreso de la República y que terminó siendo aprobada por insistencia y promulgada por el presidente del Congreso en presencia del presidente del Poder Judicial. Es un logro de este Congreso, Álvaro, pues que se haya logrado, ¿no?, promulgar esta norma en el Diario Oficial El Peruano, porque ha sido un trabajo conjunto, ha sido un trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos,
ha sido un trabajo también de los congresistas quienes pues se encuentran dentro de esta comisión, y es lo que se ha podido observar pues ya normado en el Diario Oficial El Peruano. Ya es una realidad la ley del trabajador judicial, y pues claro, obviamente tiene sus requisitos, tiene sus artículos que hay que revisarlos para que pues poder tener conocimiento y acceder al beneficio del mismo. Ahora, hablamos de justicia, pero también es importante pasar a lo que tiene que ver con una iniciativa. Bueno, se podrían llamar iniciativas porque por unanimidad la Comisión de Comercio Exterior pues brindó este dictamen con una fórmula sustitutoria que tiene que ver con los proyectos de ley 1354 y 1567. Trabajaron conjuntamente las comisiones de Salud, Comercio Exterior y Economía. Estamos hablando del fomento de la diversificación productiva y de los servicios de la zona franca y la zona comercial de Tacna para mejorar su eficiencia y competitividad. Da gusto también porque es un trabajo de este Congreso de la República actual. Nosotros viajamos con nuestro compañero Douglas Flores hasta la zona franca en Tacna, en donde pudimos conocer mucho más de los trabajos que se realizan en este lugar. Viajamos con la comisión y pudimos, con la Comisión de Economía, y pudimos conocer de cerca este trabajo y lo que realmente se tiene que mejorar en la zona franca y la zona comercial de Tacna para mejorar su eficiencia y competitividad. Bueno, se ha llegado hasta este punto, hasta esta sesión del Pleno, en donde se va a proponer fomentar la diversificación productiva y también los servicios en un lugar tan importante, tan clave para el desarrollo económico también del país. Otro detalle que también hay que tomar en cuenta es el regreso ya a las sesiones ordinarias de Carlos Brus, de Ana María Choquehuanca, y por cierto de Mercedes Arauz, claro que sí, y la ausencia por su lado de Salvador Heresi, quien está pues en la cartera del Ministerio de Justicia. Este es el detalle de esta sesión luego de la juramentación del nuevo gabinete. Sí, tienes mucha razón, Álvaro. Es un detalle bastante importante porque estamos observando pues ya el retorno de la congresista Ana María Choquehuanca, el retorno del congresista Carlos Brus, el retorno de la congresista Mercedes Arauz. Ahí los tenemos en pantalla, justamente. Así los tenemos en pantalla, muchas gracias. Y es porque ellos anteriormente estuvieron trabajando cerca al expresidente Pablo Kuczynski. Pues luego que ya se ha presentado este nuevo gabinete, ahora estamos pues observando los que ya están volviendo a sus escaños para continuar con este trabajo. Adelante. Muy bien, así es, y también ya se da inicio con el presidente en su respectiva ubicación en la mesa directiva a esta sesión con la lectura de la asistencia. La presente sesión de 57, con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se va a iniciar la sustentación del dictamen, mayoría de la Comisión de Defensa Nacional. Señor relator. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de resolución legislativa 2607. Se propone modificar el anexo de la resolución legislativa 30.724, resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente al año 2018, en el extremo correspondiente al mes de abril de 2018. La Junta de Portavoces, con fecha 3 de abril del presente, acordó la exoneración del plazo, publicación y la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez Quesquén, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno y Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, en su 17ª sesión ordinaria, llevada a cabo el último 2 de abril, aprobó por mayoría el proyecto de resolución legislativa 26.607 del año 2018 del Poder Ejecutivo, en virtud del cual, señor presidente, este proyecto de resolución legislativo plantea modificar la resolución legislativa 30.274,
que establece el mecanismo de ingreso al país de tropas militares extranjeras. El propósito de esta resolución legislativa es modificar el anexo de la resolución legislativa 30.724. ¿Y cuáles son las razones por las cuales se plantea modificar el anexo de esta resolución legislativa? Diré de principio, señor presidente, que la resolución legislativa 30.274 establece el calendario anual de actividades operacionales que realizan nuestras Fuerzas Armadas, colaboración con Fuerzas Armadas extranjeras, y esta resolución legislativa 30.274 establece todo el calendario de actividades del año 2018. ¿Y por qué se pretende modificar este anexo de esta resolución legislativa que establece el cronograma de actividades de todo el año 2008? Porque ha surgido una situación imprevista. El presidente Trump, el día 20 de marzo, recién decide venir a participar en la Cumbre de las Américas que se va a llevar a mediados de este mes en el país. Como verán, esta es una cumbre hemisférica que tiene como propósito organizar una agenda de los desafíos que tienen los países que participan en esta cumbre importante. Como este es un hecho imprevisto, presidente, y se necesita autorizar que el cuerpo de seguridad, más los miembros de las Fuerzas Armadas que van a desplegar no solamente toda la actividad administrativa, profesional, sino también de seguridad del presidente de los Estados Unidos, es necesario autorizar el ingreso no solamente del personal, del equipo, sino también de las armas de fuego que en principio y garantía de la soberanía del país se necesita autorizar. El decreto legislativo 1134 establece que es el Ministerio de Defensa quien solicita al Consejo de Ministros la autorización del ingreso de estas tropas militares, y para eso el Parlamento Nacional tiene que dar cuenta al Parlamento Nacional en las próximas 48 horas cuando se emite la resolución suprema. De tal manera que, habiendo surgido esta situación imprevista, señor presidente, es importante y que el Congreso de la República autorice al Poder Ejecutivo para que vía resolución suprema firmada por el ministro de Defensa y refrendada por el presidente de la República se pueda autorizar este ingreso de personal militar, del equipo de seguridad y de todo el equipamiento que se necesita desplegar para cubrir la seguridad del presidente de los Estados Unidos. Esa es la razón por la cual se está planteando modificar el calendario de actividades operacionales del año 2018 para incorporar esta actividad, como repito, que en forma repentina ha surgido y necesitamos autorizarla vía resolución suprema, y para eso el Congreso tiene que modificar esta resolución 30.274 en su anexo. El anexo tiene que ver con el personal militar que va a ingresar, los equipos que van a ingresar, son 18 días que van a estar en el país, y también qué armamento van a ingresar, el tipo de armamento, el calibre, todo está descrito en el anexo que se va a modificar. Eso es en términos generales, señor presidente, la razón por la que se está planteando, y en la Comisión de Defensa, por mayoría se ha acordado aprobar este dictamen, toda vez que primero esta resolución legislativa no vulnera el principio de soberanía nacional, mantiene intangible el territorio de nuestra República y no tiene como propósito instalar una base militar, que son los supuestos en los cuales se deniega este tipo de solicitudes. Además, esta solicitud está respaldada por lo que establece el artículo 102 de la Constitución del Estado,
que permite que se pueda autorizar el ingreso de este tipo de tropas para realizar actividades, en este caso que son profesionales, protocolares, pero también autoriza para actividades operacionales. Eso es todo, presidente, y pido a la representación nacional que puedan respaldar este dictamen para que se pueda proceder a autorizar el ingreso de estos equipos de seguridad para que puedan garantizar la presencia del presidente de los Estados Unidos en el país. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista. Si nos puede alcanzar el anexo a la mesa. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, congresista Rosas. Presidente, voy a ser muy breve acá. Nosotros, los del Frente Amplio, sabemos que nuestro país es un país soberano y esa soberanía se muestra en todas sus dimensiones. Y en este momento nosotros nos oponemos a que por esta cumbre o por lo que fuera, por cualquier otra actividad de carácter de visita de mandatarios a este país, se tenga que hacer ingresar fuerzas militares, se tenga que hacer ingresar armamento, aprovechando la coyuntura. Nosotros creemos que somos un país suficiente como para guardar la seguridad de los que vienen y de los que participan en cualquier evento internacional. Por esa razón, los del Frente Amplio nos oponemos a esta medida, presidente. Muchas gracias. Congresista Salgado. Presidente, no es la primera vez que nosotros aprobamos el ingreso de tropas con un carácter especial y en este caso de una cumbre en la que van a venir varios mandatarios y en el caso del mandatario de Estados Unidos acostumbra a ir no solamente a nuestro país, al país que asista a este tipo de eventos con un material de seguridad, exactamente por 18 días, no es más. Y lo que ingresa tiene que salir. En este caso hay helicópteros especiales, visores especiales, que lamentablemente no cuenta pues la seguridad de nuestro país. Lamentablemente no cuenta. Y ojalá que nos lo dejaran, porque cuando vinieron los de la República Popular China, nos dejaron los autos a los diferentes ministerios y también al Congreso de la República. O sea, yo creo, señor, que oponernos a esta medida, que sabemos lo que ingresa exactamente, material, hombres, maquinaria, y que tiene que salir en una fecha precisa, en la misma cantidad, está por demás, señor. Yo más bien creo que debemos exhortar a que la cumbre se realice sin ningún incidente, porque hay amenazas de agentes externos con ideologías que ya sabemos nosotros son las que causan convulsión, de querer malograr una cumbre que de todas maneras, señor, estemos en un lado opositor o no lo estemos, es prestigio también para el país. Así que yo creo que esas oposiciones vanas, señor, no vienen al caso y no tienen razón. Gracias. La palabra con esta Chaput. Gracias, señor presidente. Lo planteado por el presidente de la Comisión de Defensa tiene un marco, señor presidente. Es la ley de ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional, la ley 27856. Y no es primera vez que lo hacemos en nuestro país. Ya lo hemos visto en los casos del presidente Bush, del presidente Obama, y se efectúa cada vez que hay una cumbre porque tenemos que maximizar nuestros niveles de seguridad. Pero por otro lado, señor presidente, como acaba de señalar la congresista Salgado, muchas veces hay algunos de estos pertrechos o aditamentos que se quedan en el Perú, pero mejor aún, existe la transferencia de tecnología y el Perú de ninguna manera cede soberanía. Más bien, esta resolución legislativa complementa un trabajo que nuestras Fuerzas Armadas ya vienen haciendo desde hace meses en el marco de la coordinación para la seguridad de este magno evento que va a ser la Cumbre de las Américas. Por lo tanto, señor presidente, creo que no hay que temer ni a cesión de soberanía ni intromisión, sino más bien propender a que este tipo de acciones no solamente mejora nuestra imagen desde el momento que maximiza la dotación de seguridad, sino que permite que nuestras Fuerzas Armadas tengan acceso a material de punta y de esa manera se haga una transferencia que nos beneficie. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Antes de continuar con el rol de oradores, que viene el señor Tubino, el congresista Arce, el congresista Miyashiro y Octavio Salazar, quiero pedirle a la representación nacional un minuto de silencio. Falleció el ex diputado, ex constituyente y ex senador Genaro Ledesma Izquieta, por favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Tubino.